Continuamos en Charlas en la U con la entrevista que estamos haciendo con el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, el profesor Darío Henao, sobre la obra de Manuel Zapata Olivella. Hay algo curioso en los ancestros familiares de Manuel Zapata, y es que él es producto de un gran mestizaje. Dice inclusive en algunas de sus entrevistas: todos mis abuelos fueron concebidos en vientres negros o indios. Él era parte europeo, parte indígena, parte negro. ¿Por qué no adelantó ese proceso de identidad racial desde el punto de vista de identificarse como mestizo, sino como negro? Bueno, eso tiene que ver con la apuesta que él hace iniciar en esa obra. Él, antes de escribir Changó, escribe un gran libro que se llama El hombre colombiano, 700 páginas, en donde levanta la tesis de la trietnicidad de la configuración sociorracial colombiana. Nosotros somos producto del encuentro de españoles, indígenas y negros. Él va a rescatar más eso porque él va a encontrar que es como el lado más oprimido de los llegados, los recién llegados, pero en toda su obra siempre él está señalando la solidaridad y los encuentros entre los movimientos negros y los movimientos indígenas. En Changó está lleno de referencias a eso. Y te cuento una anécdota. Yo lo visité un mes larguito antes, en el Hotel Dan Colonial de Bogotá. Yo lo visité varias veces, pero la última vez que estuvimos hablando toda una tarde, me dijo, hombre... Antes de que se muriera. Antes de que se muriera, en el 2004, me dijo, hombre, a mí me quedó faltando tiempo porque yo quería hacer el Changó de los indígenas. Era uno de los proyectos que él tenía. Dejó una novela que se llama Ichao, el Inmortal, donde hay mucho de eso. O sea, eso también le preocupaba porque en los rescates del folclore que hizo con su hermana Delia en todo el país, él no solamente rescató pues las tradiciones negras, sino también las mestizas y las indígenas en muchas zonas del país. O sea, esas eran preocupaciones de él desde que fundó en el 46 el Instituto Folclórico Colombiano con su hermana Delia. O sea, eso estaba en su universo. No le alcanzó el tiempo, según él, pues. A nadie le alcanza. Cuando uno habla de rescate de una obra, es porque esa obra ya está allí y porque de alguna manera algo que se escribió, por así decirlo, fuera del tiempo, le llega a su momento. Y todo este trabajo hecho sobre el mestizaje y sobre la etnicidad afro de Manuel Zapata tendría muchísima más vigencia, pienso yo, ahora de la que tuvo hace 50 años cuando empezó a producirse, porque ese tema está mucho más vigente en la conciencia nacional, porque se ha avanzado mucho en ese terreno. ¿Esa es una obra que adquiere actualidad? Profundamente. Yo creo que en este momento que está viviendo Colombia, América Latina y el mundo, la obra de Manuel va a crecer enorme en África, en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos, donde tú quieras, precisamente por lo que tú estás señalando. A él le tocó una época todavía muy adversa, que estaba apenas comenzando a reivindicarse esto. Ya hoy, lo hablaba con unos dirigentes el 7 de agosto que estuve en Bogotá, en la posesión de Petro, hubo una reunión de afros de América Latina y todos estaban en el mismo hotel, entonces hablábamos mucho del desayuno. Y una de las cosas que concluimos ahí era que si alguien había que poner en el centro para ser estudiado por las nuevas generaciones, por los niños, los jóvenes, era la obra de Changó el Gran Putas y toda la obra de Zapata y de otros grandes pensadores de América Latina. Es decir, todavía se está en un proceso de adquirir plena conciencia de qué somos. Y el gran aporte que creo que él hace es el tema de la trietnicidad. O sea, no podemos pensar que es solamente una perspectiva negra, no es que los negros se mezclaron, se mestizaron con blancos, con indios, el zambaje, el mestizaje, el mulataje. O sea, eso es una cosa muy particular y muy rica y muy propia de nuestras sociedades, tal vez un poco distinta al caso de los Estados Unidos, por ejemplo, o se debate mucho
mucho en el caso brasileño, aunque allá el mulataje fue muy fuerte. O sea, cada zona tiene unas particularidades en ese proceso sociorracial. Y yo creo que Manuel va a cobrar una vigencia enorme. Ya se está estudiando muchísimo en nuestras universidades Usted y estudió colegios. en el Brasil y se acaba de referir a los estudios sobre el mulataje en el Brasil. ¿Existe una figura o unas figuras brasileras equivalentes a lo que significa Manuel Zapata en la literatura colombiana? Sí, claro, yo, además porque él lo leía muchísimo, que es Jorge Amado, al que tuve oportunidad de conocer cuando estudiaba allá y lo entrevisté. Sí, la novelística de Jorge Amado, que es en una ciudad que fue la primera capital de Brasil, la capital negra de Brasil, donde está la mayor cantidad de iglesias, de terreiros, de la religiosidad africana, están en Bahía. Y bueno, si tú lees muchas obras de nuestro Jorge Amado, vas a encontrar muchísimas. Manuel lo ha conocido en el 52 en China y habíamos hablado bastante de Zapata, por supuesto. Y por supuesto una obra que lo influenció mucho a él y a todos en América Latina fue la obra Casa Grande y Senzala de Gilberto Freire, que es el estudio en el mundo de los ingenios del relacionamiento entre negros y portugueses. Amado y Freire mestizos. Sí, mestizos, exactamente, que estuvieron en los mismos movimientos de la década del 30 y 40 por la afirmación de la identidad brasileña, que en esa época se llamó el regionalismo brasileño, que era mirar hacia adentro de sus regiones. Y en el resto de América Latina y el Caribe, ¿hay casos similares? Se me ocurre, por ejemplo, Haití sí, claro. o en general, o la misma Cuba. Sí, en Cuba hay cantidades de escritores, por supuesto, y está la obra Cimera de Fernando Ortiz, un antropólogo y sociólogo que hizo un trabajo que influenció mucho a está, por ejemplo, Mececer, está la obra de Eduard Glissant, los novelistas, hay cantidades, pues, está Carpentier, que de eso se ocupó, el llamado afrocubanismo de los años 30 y 40, ¿no? Una obra como El reino de este mundo está ahí. Sí, en eso. Uno lo lleva a mencionar a usted a Amado y a Carpentier, que fueron escritores realmente famosos internacionalmente, y le da a uno la impresión de que tuvieron más suerte que Zapata en su mundo literario. Sí, uno de los amigos más cercanos a Zapata me decía que él se resentía un poco de eso porque él le puso en buena parte de su vida mucho énfasis a su labor de divulgación, a su labor de folclore y tal, y a su obra literaria realmente le va a hacer énfasis, sobre todo en la última fase de su vida. Entonces, eso tuvo mucho que ver con eso. Eso es un lado. El otro lado es que, obviamente, a Zapata, que fue amigo personal de Gabo y le ayudó mucho joven, porque él le llevaba 7 años a Gabo, él fue el que lo llevó a conocer el vallenato, Escalona, lo llevan a Clemente Manuel Zavala, el Universal. A él le tocó un fenómeno muy, muy, muy complicado, y es ese auge tan arrasador de García Márquez, que otras opacó a todo el mundo. Opacó a todo el mundo, que eso sucede en el mundo editorial, por un lado, y por otro lado, porque la apuesta de García Márquez, un genio de la literatura, pues está hecha. Cien Años de Soledad, el código de la trama de Cien Años de Soledad es la Biblia. Y eso todo es conocido para nosotros. En cambio, la apuesta de Manuel, sobre todo en Changó, que era la obra que él aspiraba, está hecha en base a la religión yoruba, cosa muy desconocida para nosotros, lo que hace para todo lector muy difícil. Yo, que llevo 20 años enseñando la obra, lo primero que yo hago es mostrarles a mis estudiantes en qué consiste la filosofía bantú, la religiosidad y la cosmogonía yoruba. Entendiendo eso, entran a la novela muy fácil. La novela es una novela gigantesca, pues, de 700 páginas, pero aquí sobre la mesa están muchos de los libros, otros más delgados, que escribió sobre distintos temas. Hay otro libro que la Universidad del Valle acaba de rescatar, por así decirlo, que es El hombre colombiano, que también es otro libro de 700 páginas. ¿Ese libro en qué consiste? Bueno, ese libro responde a la pregunta, ¿quiénes somos los colombianos?
Y entonces la primera parte está dedicada a lo que recibimos de los españoles. Nosotros no recibimos unos españoles puros, los españoles ya venían mezclados, habían estado los moros, habían estado los romanos. Entonces traemos ya venía una mezcla. Llegan aquí y muestran entonces cómo las culturas aborígenes también tenían distintas variantes, entonces muestra todo eso. Y eso se acaba de completar con los africanos que no llegan de una misma región, llegan de distintas regiones, de distintas etnias, de distintas culturas, de manera que eso acá se juntó y generó una nueva identidad sociorracial muy compleja y muy rica, a la que Manuel le daba un valor de creatividad extraordinaria. Ahí esa es la ruptura que tiene, dijéramos, con las explicaciones anteriores a los años 50, que veían eso como algo negativo. Manuel veía ese proceso como algo extraordinario, algo positivo. En eso él era bolivariano. Que es como se está viendo ahora. Como está viendo ahora. Bolívar decía, somos un nuevo género humano, déjenos ser como, hacer las cosas como nosotros estamos ya construyendo, etcétera. En eso Manuel era muy bolivariano. Y ese es como el gran aporte. El libro es bellísimo porque él, al final, muestra región por región cómo se dio ese proceso en Antioquia. Es como un libro de conferencias o de ensayos. Es un libro de ensayos que él completó, sí. Se publicó en el 74 por una edición del INCORE. Se han hecho 2 o 3 ediciones muy pequeñas. Realmente la que nosotros hicimos, rescatamos todo y hasta los dibujos. Todavía el profesor de la Nacional que le ayudó a hacer todos los croquis y dibujos vivió y nos dio los originales. De manera que yo creo que estamos rescatando un libro que es fundamental y que el profesor Múnera y Luis Carlos Castillo, con el que hicimos este trabajo, pues estamos convencidos que ningún intelectual colombiano en el siglo XX escribió un libro equiparable a ese, El hombre colombiano. Es muy grato para mí registrar pues la publicación de este libro, El hombre colombiano, e informar a la gente sobre ese trabajo enorme que está en las librerías y está en la red sobre la obra de Manuel Zapata Olivella, que es un personaje que nosotros, los colombianos de hoy, deberíamos conocer mejor. Yo quiero agradecerle al profesor Henao que nos haya acompañado en este programa de Charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.